Hola, muy buenos días a todos. Estamos muy felices de tenerlos una vez más en este programa y agradecerles por seguir escuchándonos aquí en Derecho desde Casa, donde hablaremos de temas muy importantes del derecho que deberían ser de nuestro interés. Los temas a abordar son los siguientes: concepto de empresa y sus elementos, fundamento constitucional de los derechos laborales, legislación laboral aplicable dentro del ámbito federal, ley federal del trabajo, ley del IMSS, ley del Infonavit, los sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, las condiciones de trabajo en términos del artículo 123 constitucional y de la legislación aplicable, comisiones mixtas, clasificación y competencia y por último tenemos Organización Internacional del Trabajo. Para ello tenemos de invitados a algunos ingenieros en logística que nos explicarán cada uno de estos puntos. Sus dudas y preguntas las pueden dejar en los comentarios y serán respondidas en el siguiente programa. Una vez dicho esto, empezamos. Pues vamos a darle la bienvenida a la ingeniera Carla. Una vez más nos acompaña en este podcast Derecho desde Casa. Gracias por la invitación. Es un gusto volver a estar aquí en este canal tan enriquecedor. Nos da mucho gusto tenerla aquí una vez más. Ahora démosle la bienvenida al ingeniero Rubén, que también nos acompaña una vez más. Gracias por la invitación nuevamente, es un gusto estar aquí. Se vienen temas muy interesantes y aprenderemos mucho. Muchas gracias. Pues es un gusto tenerlo de vuelta, ingeniero. Como siguiente y última nos acompaña la ingeniera Arlet. Bienvenida, ingeniera. ¿Qué tal a todos? Agradezco la invitación de nuevo en el programa, un espacio ameno e informativo. Y bueno, pues comencemos, espero lo disfruten mucho. Un saludo allá en casita, agradecemos nos sintonicen aquí en su canal favorito. Pues bienvenidos, ingenieros, y bien, me complace estar una vez más presentando este podcast Derecho desde Casa. Mi nombre es Laura Martínez, le agradezco una vez más a quienes nos escuchan y acompañan. Damos inicio. Pues comenzamos. El primer tema a abordar es el siguiente: concepto de empresa y sus elementos. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante o contribuya a la realización de los fines de la empresa. La empresa entonces se dedica a la producción de artículos o a brindar servicios para obtener un beneficio a través de una necesidad o satisfacción que se resume en ofrecer productos del sector primario. Por ejemplo, todas las empresas que hacen actividades económicas dedicadas a la explotación de recursos naturales, industrial, por ejemplo, las encargadas de transformar la materia prima en productos para ser utilizados por otras industrias, aquellos que incluyen mano de obra o maquinaria. También están las actividades secundarias y terciarias. El fin de una empresa es generar utilidades o lucro a cambio de producir bienes o servicios para el mercado. Es importante reconocer la labor de quien es dueño de la empresa, conocido como empresario, quien es entonces una persona física que emprende actividades para iniciar, mantener o ampliar un negocio mismo que está al mando de la empresa. En México existen muchas empresas alrededor de todo el país, empresas pequeñas como empresas grandes y transnacionales, que han alcanzado un gran reconocimiento mundial, por ejemplo Corona, Pemex o Telcel. Elementos de la empresa. La empresa consiste en organizar ciertos elementos con el objetivo de producir o intercambiar bienes y servicios. Estos elementos se clasifican en materiales o corporales, inmateriales o incorporales y personales. Elementos materiales o corpóreos son aquellos que ocupan un lugar y que por tanto son visibles y tangibles. Por ejemplo, las materias primas, bienes inmuebles y productivos. De acuerdo al Código Civil Federal, se clasifican en bienes muebles o inmuebles. Bienes muebles, de acuerdo al artículo 753, son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. Son bienes muebles
por determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Por igual razón, se reputan muebles las acciones de cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a estas pertenezcan algunos bienes inmuebles. Las embarcaciones de todo género son bienes muebles. Los materiales procedentes de la demolición de un edificio y los que se hubieran acopiado para repararlo o construir uno nuevo serán muebles mientras no se hayan empleado en la fabricación. Los derechos de autor se consideran bienes muebles. En general, son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles. Bienes muebles son aquellos que pueden trasladar o mover de un lugar a otro y manteniendo su integridad y siguen teniendo la misma utilidad. Estos bienes muebles pueden ser depositados en estancias que son transportables, pero que no traes contigo todo el tiempo. Su uso no depende del lugar donde se encuentren, sino de las características propias, que por naturaleza son tangibles. Son lo contrario a los bienes inmuebles, por ejemplo las joyas, obras de arte, coches, televisores, etc. Quienes cuentan con forma física, pues se pueden tocar y ver. Los derechos de autor son también bienes muebles, aunque no sean visibles o se puedan tocar, pero de acuerdo a la ley están dentro de la clasificación. Entonces, estos bienes están adheridos a un bien inmueble, algunas veces como las ventanas, puertas y además cosas que formen parte de un bien inmueble. Bienes inmuebles. Son bienes inmuebles el suelo y las construcciones adheridas en él, las plantas y árboles mientras estuvieren unidos a la tierra y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble en tal forma que releve el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo. Los palomares, colmenas, estanque de peces o criaderos análogos cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y forman parte de ella de un modo permanente. Las máquinas, vasos, instrumentos u utensilios destinados por el propietario de la finca directa y exclusivamente a la industria o explotación de la misma. Los abonos destinados al cultivo de una heredad que estén en las tierras donde haya de utilizarse y las semillas necesarias para el cultivo de la finca, los aparatos electrónicos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de estos, salvo convenio en contrario, los manantiales y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la finca mientras estén destinadas a este objeto. Los diques y construcciones que, aunque sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Los derechos reales sobre los inmuebles, las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Bienes inmuebles son todos aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro por sus características, pues en caso de querer transportarlos se podría destruir o deteriorar, pues forman parte del terreno. Estos bienes se mantienen inmóviles por su naturaleza, por ejemplo las tierras, edificios, construcciones, etc. Estos bienes son inmuebles por naturaleza, los que son inherentes al suelo, o por incorporación como edificios o caminos. También hay inmuebles en el que el propietario pone muebles en el suelo para su uso, como la maquinaria destinada a cultivos. Otra característica de estos bienes es que pueden ser un objeto de transacción en el mercado inmobiliario, por ejemplo, negociar con las tierras, construcciones, viviendas o locales. Materiales. No son visibles ni tangibles, por lo que su existencia no es material sino jurídica. Los bienes intangibles de la empresa son el avío y los derechos de la propiedad intelectual. Avío se refiere a los consumidores y proveedores. Esta lista le da un valor a la empresa. Derechos de la propiedad intelectual son un conjunto de prerrogativas que
creadores de productos o procesos industriales, obras literarias o artísticas tienen por explotar de forma exclusiva. Elementos personales. Se refiere al personal de la empresa. Los trabajadores pueden desempeñar distintas actividades dentro de la empresa, incluso de dirección, sin importar su denominación, sueldos o habilidades dentro de la empresa. Son trabajadores según la Ley Federal del Trabajo. El artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Personal determina la calidad de los productos y servicios de la empresa, lo que determina la producción o venta de bienes, lo que afecta el valor de la empresa. Ahora la palabra es para la ingeniera Carla, quien se preparó con los siguientes temas. Adelante, ingeniera. Claro que sí, Laura. El día de hoy les voy a presentar dos interesantes temas en el ámbito de derecho laboral. El primer tema que vamos a tocar el día de hoy habla sobre el fundamento constitucional de los derechos laborales. Este nos dice que la Constitución de 1917 fue el primer ordenamiento de nivel constitucional en el mundo que integró en su texto un catálogo de derechos sociales, principalmente en su artículo 123 en materia obrera y en el 27 en materia campesina, cuestión que esta es motivo de legítimo orgullo para el derecho mexicano. También nos dice que el artículo 123 de la Constitución de 1917 ha sido considerado uno de los más importantes logros de la Revolución Mexicana, ya que este artículo es el único que ocupó un título completo de la Constitución titulado Del trabajo y la prevención social. Garantiza el derecho a la huelga, legaliza los sindicatos, prohíbe el trabajo infantil, establece licencias de maternidad, reduce la jornada laboral a un máximo de 8 horas, determina las responsabilidades de los patrones respecto a los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y áreas juntas de conciliación y arbitraje para dirimir disputas entre los propietarios y el proletario. Por mucho tiempo, la historiografía vio a la Constitución de 1917 como la culminación de los esfuerzos revolucionarios, que de forma lineal y con ideario bien definido desde un inicio buscó alcanzar los logros de justicia para los campesinos y trabajadores que se plasmaron en los artículos 27 y 123. Los derechos laborales surgen a partir de la inconformidad de los obreros de los años antiguos, ya que, como sabemos, a ellos se les pagaba con especies, además de que sus jornadas de trabajo no tenían fin. Asimismo, al existir tanta desigualdad entre obreros y patrones, esto provocaba que los obreros se endeudaran de por vida con sus patrones, a fin de que ellos morían y su deuda no quedaba saldada. Por lo tanto, sus hijos no tenían otra opción más que trabajar ahí para cubrir la deuda de sus padres. Pero esto hacía que la deuda creciera más y más, porque mientras más hijos tenían, mayores necesidades tenían. Y ya que no podían con todos estos gastos, básicamente toda la familia trabajaba ahí, desde niños pequeños como sus mujeres, sin importar la edad o el sexo, todos trabajaban por igual. En cuanto a los menores de edad, lo que hoy conocemos como derechos, ellos no gozaban de estos ni de nadie que los protegiera. Además de que a las mujeres se les abusaba tanto sexualmente como en el trabajo. Es por esto que se lleva a cabo la Revolución Mexicana, ya que los obreros estaban cansados de tanta desigualdad. Podríamos decir que esto fue la huelga más grande que existió en el país, exigiendo que los trabajadores tengan derechos y no solo obligaciones, así como también exigir un trato justo y digno. Hoy en día pensamos en un futuro donde poder decidir qué hacer con nuestra vida, es decir, el derecho a la libertad. Asimismo, en su artículo 123 de la Constitución, apartado A, establece que queda prohibido el trabajo a los menores de edad, así como también establece una jornada no mayor a 8 horas, y en dado caso de trabajar más de estas horas deben de ser pagadas, así como una igualdad sin importar el sexo, además de determinar horarios para la lactancia, entre otros. Podemos decir que gracias a las huelgas obreras que existieron en los años pasados, el día de hoy gozamos de no solo derechos humanos, sino también derechos laborales. Y cabe destacar que existe un artículo que establece todos los derechos laborales que como trabajadores se nos deben hacer valer. Continuando con el segundo tema de interés, hablaré sobre la legislación laboral aplicable en el ámbito federal.
es decir, quienes son encargados de que la relación empleado-empleador tenga de cierta manera coherencia, es decir, que rija las leyes laborales dentro del país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el primer ordenamiento aplicable en materia laboral. Los artículos relacionados con la materia son el artículo 3º, en el cual establece el régimen de trabajo para las relaciones entre universidades e instituciones educativas superiores y autónomas con sus trabajadores. El artículo 5º. En él se consagra, además de la libertad del empleo, analiza como principio rector del derecho laboral la obligación de retribuir al trabajador por las actividades realizadas y que la realización laboral no podrá durar en perjuicio del trabajador más de un año. En el artículo 32 establece la preferencia de los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros cuando se trate de un trabajo en el gobierno, en el que no sea requisito indispensable el ser ciudadano mexicano. En el artículo 73, fracción 10, determina la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia laboral. En el artículo 115, fracción 8, fundamento para la regulación de las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores. En el artículo 116, fracción 5, fundamento para la regularización de las relaciones de trabajo entre las entidades federativas y sus trabajadores. Y en el artículo 123 es el artículo constitucional más importante, en el que se contienen los principios y garantías mínimas que habrán de ser retomadas por la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Por su parte, las leyes que fundamentan cada uno de los apartados. Por un lado, la Ley Federal del Trabajo, aplicable a los trabajadores en general, y por otro lado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, forman parte de la legislación aplicable en materia laboral. Dentro de la legislación, como fuente formal del derecho, se encuentra también el reglamento de la Ley Federal del Trabajo, que complementa los preceptos contenidos en la propia ley. Por último, se encuentran los tratados internacionales, los cuales señalan disposiciones relevantes a aplicarse en materia laboral. Un ejemplo de los tratados internacionales celebrados por nuestro país en materia laboral es el Acuerdo de Cooperación Laboral, paralelo al Tratado de Libre Comercio en América del Norte, firmado con Estados Unidos y Canadá, y que constituye un catálogo de buenas intenciones y normas protectoras para los trabajadores migratorios y cuya aplicación práctica ha quedado en entredicho. Ya mencionamos antes, la Constitución es uno de los libros primordiales para el ser humano, ya que en él no solo establece los derechos humanos, sino también los derechos laborales. Aunque su artículo más importante dentro del derecho laboral es el artículo 123, no solo cuenta con ese artículo, sino que también cuenta con otros 6 más, en los cuales cada uno hace énfasis a distintos derechos laborales en diferentes áreas. Pero aunque la Constitución es una de las leyes más importantes, no es la única que existe. También contamos con la Ley Federal del Trabajo, en la cual en cada distinto apartado y artículo establece los goces y derechos de los trabajadores, asimismo sus obligaciones. Pero esta ley no solo rige a los trabajadores, sino también a los patrones. Es decir, esta ley hace una relación entre el empleador y el empleado, tomando en cuenta que el empleado es aquel que trabaja para otra o para una institución a cambio de un salario, sueldo u honorario. Y el empleador es una persona física o moral que es parte en un contrato de trabajo concluido con su trabajador. El empleador ejerce un poder de dirección y de disciplina, es deudor del suministro de trabajo y de los salarios. Además de que existen diferentes organizaciones y departamentos que se encargan de validar que esos derechos se cumplan, como lo es la Organización Internacional del Trabajo, que es quien tiene como responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. E inclusive, debido a estas leyes, es permitido que el trabajador tenga sindicatos, así como derechos a huelgas, y esto deben de ser respaldadas por recursos humanos, quienes son responsables de ver por el bien de los trabajadores dentro de una empresa. En general, podemos decir que la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo se encargan de regular las relaciones entre trabajadores y patrones. Y bien, ahora les comparto nuevamente un tema igual de importante.
El siguiente tema es Ley Federal del Trabajo, Normas Oficiales Mexicanas, Ley del IMSS, Ley del Infonavit. Ley Federal del Trabajo. La presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución, en el artículo 123, que dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. La Ley Federal del Trabajo es la encargada de regular las leyes, como su nombre lo dice, del ámbito laboral que existe entre los patrones y los trabajadores, dejando en claro en sus artículos los deberes y derechos que tienen, tanto como trabajadores como patrones. En su mayoría, protege a los trabajadores. Esta, como otras leyes y reformas, va teniendo actualizaciones, por ello es necesario conocerlas. Estas leyes nos permiten como trabajadores saber cuáles son nuestras ventajas u obligaciones dentro del campo laboral o profesional. En las oficinas o negocios, estas leyes deben estar muy presentes, sobre todo por parte de los trabajadores, quienes definen mediante esto sus derechos en caso de que se les cometa una injusticia, como un despido injustificado o horas extras de trabajo. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Estas normas determinan las acciones de ambas partes, pues así como los trabajadores cumplen con sus obligaciones, los patrones también deben seguir estas leyes. Estas normas buscan mejorar la convivencia y buscan que ambas partes obtengan el beneficio por el trabajo que hacen, pues establecen una relación estricta, como un salario digno de acuerdo a la ley, bonos, aguinaldos y pago como de colaboradores. El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Las condiciones de trabajo deben ser las adecuadas y evitar así poner en riesgo la vida de los trabajadores dentro de su área laboral, además de no forzarlos a trabajar más de las horas permitidas y con su día de descanso obligatorio, además de darles un seguro médico y pagarles lo indicado por esta ley. Por ejemplo, la jornada es de 8 horas máximo y con un día de descanso en el cual se le tiene que pagar, así como las horas extras en caso de tener que trabajar después de la hora de salida. Normas oficiales mexicanas. Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran una norma oficial mexicana. Su observancia para fines determinados, su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local. Para la elaboración de las normas mexicanas se estará a lo siguiente. 1. Deberán incluirse en el Programa Nacional de Normalización. 2. Tomar como base las normas internacionales, salvo que las mismas sean ineficaces o inadecuadas para alcanzar los objetivos deseados y ello esté debidamente justificado. 3. Estar basadas en el consenso de los sectores interesados que participen en el comité y someterse a consulta pública por un periodo de cuando menos 60 días naturales antes de su expedición mediante un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación que tenga un extracto de la misma. Estas normas sirven para contrarrestar las cifras elevadas de accidentes ocurridos dentro del trabajo, enfermedades e incluso las muertes que se suscitan en el área laboral. Estas regulaciones pueden ser de carácter obligatorio a cargo de instituciones competentes. Uno de sus objetivos es el crear pautas en los procesos productivos que pongan en riesgo la integridad del trabajador y del individuo o del medio ambiente. Esto hace que se regulen los valores y acciones que hay dentro de un proceso, producto o sistema. La Secretaría
por sí o a solicitud de las dependencias, podrá expedir normas mexicanas en las áreas no cubiertas por los organismos nacionales de normalización o cuando se demuestre a la Comisión Nacional de Normalización que las normas expedidas por dichos organismos no reflejan los intereses de los sectores involucrados. Para ello, los temas propuestos como normas mexicanas se deben incluir en el Programa Nacional de Normalización, justificar su convivencia y, en su caso, la dependencia que lo solicite deberá también demostrar que cuenta con la capacidad para coordinar los comités de normalización correspondientes. En todo caso, tales normas deberán cumplir con lo dispuesto en esta sección. Estas normas deben ser aprobadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades que garanticen que los productos, así como servicios, cumplan con los requisitos mínimos de información, seguridad y calidad. Por ejemplo, en los productos que consumimos diariamente, pues estos también deben pasar por ciertas normas. Dentro del ámbito laboral, estas normas regulan las condiciones de trabajo mínimas necesarias hablando de seguridad, salud y medio ambiente. Se centran en las condiciones de trabajo que tienen las empresas, pues buscan prevenir accidentes y enfermedades dentro del campo laboral debido a su alto índice registrado de accidentes. Ley del IMSS. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho de la salud, la asistencia médica, la protección de medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo al cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. El propósito de esta ley es garantizar el derecho a la salud, asistencia médica y todos los servicios sociales que se necesiten para el bienestar de cada individuo o colectivo. Por tanto, esta ley, dentro de lo que cabe, es un beneficio para la población en general y en materia de trabajo es muy importante, pues es un derecho de los trabajadores contar con este beneficio, pues está establecido por la ley que los patrones garanticen el acceso al seguro social de sus trabajadores. La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. El Estado debe asegurarse que todos los trabajadores mexicanos tengan derecho a la seguridad social, es decir, puedan acceder a un seguro de salud y tengan los servicios necesarios para vivir de manera digna. Entonces la administración puede estar a cargo del sector público, privado o combinación de ambas. El seguro social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. De acuerdo a la OIT, la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén familiar. La organización y administración del Seguro Social, en términos consignados en esta ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, dominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo. El IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, es el encargado de la administración del organismo público descentralizado con personal jurídica y patrimonios propios. Por esto, el IMSS es el encargado de organizar y revisar que se cumpla la ley del Seguro Social y mantener estable la relación entre el patrón y trabajador, aumentando el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y la población en general. Ley del Infonavit. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% de los salarios de los trabajadores a su servicio. De acuerdo a la ley, las empresas deben de asignarle a sus trabajadores el beneficio de poder adquirir una vivienda por medio del crédito y que sea barato y que se descuente el pago de la vivienda del salario del trabajador. El Fondo Nacional de la Vivienda
tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas para la construcción, reparación o mejoras de sus casas, habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. El propósito es otorgar créditos baratos para los trabajadores y que tengan acceso a una vivienda para que puedan formar un patrimonio. Para esto debes estar dentro de una empresa laborando de 3 a 4 meses para iniciar la acumulación de puntos, además de cumplir con la edad laboral necesaria, el saldo suficiente en la subcuenta de vivienda y considerar el salario base. Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se encarga de administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, quien es constituido por las aportaciones recibidas de los patrones, equivalente al 5% del salario del trabajador, y coordina programas de construcción de habitaciones destinadas a los trabajadores. Y bien, ahora es el turno del ingeniero Rubén, quien también trae temas para compartir con ustedes. Adelante, ingeniero. Gracias por el espacio, claro que sí. El día de hoy hablaremos acerca de los sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo señala: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Desglosamos el concepto notarial de la siguiente manera. La relación laboral es el trabajo personal que obliga solo a las personas involucradas en él. El trabajador está obligado a cumplir con las actividades encomendadas por el patrón, a cambio de una contraprestación que es el salario. El trabajo no puede ser realizado por una tercera persona que designe el mismo trabajador por una suplencia en la fuente laboral. La subordinación es el superior jerárquico llamado patrón, que encomienda las actividades al trabajador, desenvolviéndose de acuerdo a sus aptitudes y capacidades. Y el salario, que es el pago para los servicios prestados del trabajador hacia el patrón. Ahora, como ya lo vimos en el subtema anterior, la relación del trabajo se da con los sujetos, patrón y trabajador, quienes se encuentran sujetos a derechos y obligaciones que la Ley Federal del Trabajo encomienda a ambos. Además de estos sujetos, existen otras figuras jurídicas que son los intermediarios de los patrones y los representantes del patrón, personas que a continuación vamos a describir. Siendo el trabajador, diciendo el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. Y esta misma ley federal distingue otro tipo de trabajadores, siendo los de confianza, que dependen de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando no tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Ahora, patrón. El artículo 10 de este mismo ordenamiento jurídico, el patrón es la persona físico-moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores de esta figura jurídica. Se desprenden los intermediarios y los representantes del patrón, mismos que describiremos. Ahora, los intermediarios. El intermediario del patrón, conforme al artículo 12 de la ley multicitada, es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Un ejemplo son los outsourcing, ¿vale? La empresa que se dedica a realizar todo el proceso de selección de personal conforme a las vacantes que tenga alguna empresa o establecimiento, y una vez seleccionado lo ponen a disposición de estos para su contratación.
Ahora, los representantes del patrón. En el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, son los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. Serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Aquí, el trabajador está obligado a cumplir las órdenes de las empresas que realicen funciones de administración o dirección en las empresas y están supeditadas a ellos. Es importante hacer la distinción entre establecimiento y empresa. Toda vez que son conceptos diferentes. Y la Ley Federal del Trabajo lo distingue en el artículo 16 como siendo la empresa una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y el establecimiento siendo la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Este tema es muy importante. Se acerca de las relaciones individuales del trabajo, ya que estas son conocidas en cualquier trabajo y en el que nos podamos imaginar, ya que las relaciones en el trabajo son aquellas entre el patrón y el trabajador, claro, incluyendo figuras jurídicas que se encuentran sujetos a los derechos y obligaciones en el trabajo, como lo vimos los intermediarios y representantes del patrón, que como vimos, el patrón es quien necesita los servicios del trabajador y el trabajador es el que presta los servicios logrando para el trabajador servicios lícitos adquiriendo un pago. Y esto se encuentra en muchas empresas que vemos a nuestro alrededor, como en el centro de la ciudad o en las tiendas de la esquina, ya que hay un dueño y ese dueño necesita ayuda para sobrellevar la tienda. Y a veces en ciertos casos, como vemos en ciertas empresas, entran personas que no son parte de las instalaciones mismas, los que llegan por parte de otra. Y un ejemplo común son las escuelas que contratan empleados, ya sea del aseo, la seguridad, y que estos les ayudan para sobrellevar mejor la empresa y las instalaciones. Y que estas son empresas que prestan sus servicios, y una muy común en la ciudad, los escorpiones. En una agencia que en su establecimiento nos les ayuda para mejorar su empresa. Un tema importante son las condiciones de trabajo en términos del artículo 123 constitucional y de la legislación aplicable. En el artículo 123 menciona: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Ahora, el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de alguna manera general todo contrato de trabajo. Primero, la duración de la jornada máxima será de 8 horas. Segundo, la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo trabajo después de las 10 de la noche. Tercero, queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 años tendrán como jornada máxima 6 horas. Cuarto, por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. Quinto, las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservando su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de la lactancia tendrán los descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Sexto, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Séptimo,
Para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Octavo, el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Noveno, el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Décimo, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente de un 100% más de lo fijado por las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá excederse de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajos. Onceavo, las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar sus trabajos capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. Doceavo, los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate al trabajador por un intermediario. Tercer, tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses formando sindicatos, asociaciones profesionales. 14. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. Y 15. Los patrones que despidan a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte de la huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, cumplir el contrato o a indemnizar con el importe de 3 meses de salario. La ley determinará los casos en el que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario, cuando se retire el servicio por falta de probabilidad del patrón o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrón no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él. ¿Vale? Este es un tema muy importante, ¿vale? Que nos ayuda a entender a los trabajadores que la ley pone ciertas reglas para ayudarlos, ¿no? Y lo vemos en el artículo 123. Esta ley dice de cómo es la vida del trabajador en la empresa, comenzando con las horas que deben trabajar para poder rendir bien, que los menores de edad no deben trabajar. Y este es un tema que pone a pensar a cada dueño de un cierto trabajo, porque en caso de un accidente se pueden venir muchos problemas para el mismo, una indemnización de la familia del menor, y no es algo muy barato, puesto que con el hospital y la rehabilitación podrían llegar más o menos a 1 millón de pesos, y probablemente la cárcel por trabajar con menores de edad. Ahora, dentro de una empresa las mujeres son importantes, en cualquier puesto que tengan dentro de la misma. Y se pueden dar diversos temas, como el embarazo de la mujer, donde en este artículo dice que tendrá tiempo de descansar antes y después del parto, semanas contadas, con todo pagado, y les ayuda en su momento para ser madres. Y en el lugar de trabajo y la relación entre el patrón y trabajador debe ser bueno, porque se pueden dar huelgas que el patrón le vaya mal por cosas que el trabajador necesita y que son importantes, pero es bueno tener una buena relación para mejorar la empresa. Gracias, Rubén, por compartir con nosotros el tema, y seguimos con la ingeniera Arlet Jacqueline, quien nos hablará de otros temas no menos importantes. Y ya para ir cerrando el programa, le damos la bienvenida una vez más a nuestra última invitada y continuamos. Muchas gracias al público que nos escucha.
ya sea por medio de las redes sociales o en vivo aquí en la radio. Un gusto volver a regresar a saludar a nuestros radioescuchas y seguimos con el programa. A continuación, abro el primer tema a exponer. Comisiones mixtas, clasificación y competencia. Empecemos por decir qué es una comisión. Es un grupo de personas elegidas democráticamente por representación de ambas partes de la relación laboral patrón y trabajador. Estas comisiones nacen para salvaguardar derechos específicos y tienen por objeto vigilar el cumplimiento de aspectos fundamentales de las relaciones laborales. Las comisiones mixtas son obligatorias para constituir una empresa. La Ley Federal del Trabajo contempla 5 comisiones mixtas. Cabe resaltar que 4 son de carácter obligatorio, desde el momento en el que tiene un empleado, y una sola únicamente a partir de los 50 empleados. A continuación explico cada una de ellas. Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Las empresas tienen la obligación de instalar en el desarrollo de las labores comisiones mixtas de trabajo para salvaguardar derechos específicos y vigilar el cumplimiento de las disposiciones y normas laborales, buscando en todo momento el equilibrio armónico entre ambas partes. El fundamento para su integración lo encontramos en el artículo 123, apartado A, fracción 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo. Esta comisión debe de integrarse por igual número de representantes del patrón y de los trabajadores, dependiendo esta cantidad del número de trabajadores con los que cuente la empresa. Su principal función es la de verificar, mediante documentación u observaciones, las condiciones de seguridad e higiene que se encuentran en la empresa o establecimiento, así como vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones aplicables a la materia de seguridad e higiene, entre las que tenemos investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenir accidentes y enfermedades, y por último establecer la programación anual de verificaciones y realizar las verificaciones programadas y extraordinarias en términos de lo establecido en la ley. Esta comisión se me hace bastante relevante en área logística, ya que, por ejemplo, en un almacén en que trabajemos o en una aduana donde hay estantes y estivas, claramente hay zonas de riesgo. Si no se ocupa el equipo de protección personal, el casco, protector ocular, protector auricular, equipo de protección respiratoria. Bueno, actualmente ocupamos el cubrebocas para esta situación de la pandemia, pero en el trabajo también sirve para protegernos del polvo. También tenemos los zapatos industriales o de casco, guantes, chalecos de seguridad, etc. Cada empresa tiene que tener esta comisión para precisamente analizar las zonas de riesgos y bajar el índice de accidentes que pudiera haber. La siguiente comisión es la mixta de capacitación, adiestramiento y productividad. Su fundamento lo encontramos en el capítulo 3, artículo 153-E de la Ley Federal del Trabajo. La ley establece que debe entenderse la capacitación como la adquisición de conocimientos para que el trabajador pueda ocupar un puesto superior, y el adiestramiento como el refuerzo de los conocimientos ya adquiridos del trabajador. De igual manera que la anterior, esta comisión mixta estará integrada por el mismo número de representantes del patrón y de los trabajadores, y es únicamente obligatoria para aquellos centros de trabajo que cuenten con más de 50 trabajadores. Entre sus funciones se encuentran vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento, proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los comités estatales de productividad a que se refieren los artículos 153-K y 153-Q, con el propósito de impulsar la capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus beneficios.
vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad, resolver las objeciones en su caso presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. Y claro, esta comisión también no solo ayuda al trabajador para que gane experiencia y mejore como empleado, sino también se busca un crecimiento personal. A la empresa también le beneficia tener empleados de calidad y que si trabajan 8 horas, esa jornada laboral sea realmente productiva. A nadie le conviene pagar horas extras cuando el empleado pudo haber concluido sus órdenes de trabajo en tiempo y forma. De esta manera se obliga a medir una productividad y avances de toda la empresa, así como adiestrar a futuros líderes o gerentes de la empresa para nuevas sucursales o ascensos de trabajo. La siguiente comisión es para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Los preceptos legales que fundamentan la integración de esta comisión mixta son los artículos 123, apartado A, fracción 9 de la comisión y el capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Específicamente el artículo 125, donde se establece que deberá integrarse una comisión mixta formada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Es aquella encargada de elaborar un proyecto que determine la participación en las utilidades de una empresa, que le corresponda a cada trabajador por cada ejercicio fiscal que transcurra, basados en la asistencia y sueldos de los trabajadores para determinar su factor de distribución, tomando en cuenta la declaración anual de impuestos entregada a las autoridades fiscales y los demás elementos que requieran ponerse a disposición de la comisión. Dicho proyecto deberá ser fijado en un lugar visible del establecimiento para conocimiento de todos los trabajadores. Los empresarios que tienen personal a su cargo deben conocer el derecho a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el cual es un mecanismo para estimular la productividad, ya que implica una retribución del esfuerzo productivo de los trabajadores. La siguiente comisión es mixta para la elaboración del cuadro general de antigüedades. La integración de esta comisión mixta encuentra su fundamento legal en el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula: los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará un cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio, y ordenará se le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir la resolución de esta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. La última, comisión mixta para elaboración y del reglamento interior del trabajo. El fundamento para la creación de esta comisión lo encontramos en el artículo 424 y 425, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: en el reglamento interior del trabajo será formulado por una comisión mixta de representantes del patrón y de los trabajadores. Pilar esencial dentro de la organización de una empresa. No solo es la encargada de entregar orden y tranquilidad dentro del mismo ambiente laboral, sino de regir como el camino a seguir por el equipo de trabajo. Se encarga de elaborar las normas, obviamente apegadas a la ley, las cuales regirán dentro del centro laboral. Aunque es la misma empresa las que las proporciona, no se tienen que tomar como opcionales, debido a que estas tienen el carácter de obligatorio para los trabajadores e incluso para los patrones, buscando un equilibrio dentro de la relación de estas dos partes. Dicha comisión será la encargada de realizar el proyecto de el reglamento interno del trabajo y aprobarlo, en su caso. De esta forma, los representantes de cada una de las partes lo firmarán y el referido documento será puesto en un lugar visible en la empresa, depositando ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Por lo tanto, recomendamos que todo patrón considere formar las comisiones antes mencionadas en su establecimiento, no solo para evitar hacerse acreedor de sanciones administrativas, para fomentar el diálogo permanente entre los sectores obrero y patronal y tener una mejor integración laboral.
De igual modo, cada empresa debe tener un reglamento interno para que haya una mejor relación entre los patrones y trabajadores. Ejemplo de este sería establecer horarios de entrada y salida de los trabajadores, tiempos para comida y descanso durante el horario laboral, ubicación de inicio y final de la jornada laboral, días y horarios establecidos para realizar la limpieza de las instalaciones, herramientas o maquinaria. Es importante conocer cada una de las funciones de estas comisiones para que así el día de mañana no violenten nuestros derechos. Pero no solo las comisiones deben velar por esos derechos, sino todos como compañeros de trabajo, ayudar a que las normas se cumplan y mediante el diálogo hacer saber cuáles son las necesidades o situaciones que se deben mejorar. En esto se debe tener presente el compañerismo, pues claro, informándonos de estos temas, aunque eso ya queda de cada quien, y cómo sea el ambiente laboral. Aunque tengamos pequeñas o medianas empresas, a lo mejor no alcancemos los más de 50 empleados. Considero que como patrones velemos por la integridad de los empleados. Dejando en fuera las comisiones, también son jefes o jefas de familia, que hay quienes los esperan en casa y hay que desarrollar ese sentido de justicia y empatía por las personas que nos rodean. Aunque las grandes empresas, ejemplo Cemex, Pemex, tienen muy bien establecidas sus políticas y reglamentos de la empresa, aún así se deben hacer las cosas apegadas a la ley. Y así concluimos este penúltimo tema del programa. Espero se vaya entendiendo todo lo que hemos comentado hasta ahora. Si algún radio escucha tiene alguna duda, ya sabe que se puede comunicar al teléfono en cabina y con mucho gusto alguno de mis compañeros y yo las contestaremos. Siguiendo con el segundo tema, Organización Internacional del Trabajo. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Se encargan de desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo, que se convierten en convenciones y recomendaciones. Su fundador, Conferencia de Paz de París. Fundación 1919. Oficinas centrales, Ginebra, Suiza. Organización principal, ONU. Estas normas cubren todos los aspectos del mundo del trabajo y establecen principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos. La estructura tripartita cuenta con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en su estructura de gobernanza de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos durante las deliberaciones de los órganos principales de la organización. Garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas políticas y programadas de la Organización Internacional del Trabajo. Tienen como actividad principal emitir normas internacionales de trabajo, mismas que marcarán las condiciones mínimas en derechos laborales fundamentales como libertad sindical, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan condiciones que abarcan todas las cuestiones relacionadas con el trabajo. Y dichas normas serán divididas en convenios, que son tratados internacionales sujetos a ratificación por Estados miembros, y recomendaciones que, sin ser instrumentos vinculantes, habitualmente versan sobre los mismos temas que los convenios, teniendo como objetivo orientar la política y la acción de cada nación. Esto publicado en factorlaboral.blog.pop.mx y la página oficial de la Organización Internacional del Trabajo. Como podemos escuchar, los objetivos principales de la Organización Internacional del Trabajo son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el empleo. La Organización Internacional del Trabajo nace como uno de los resultados más importantes del Tratado de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial, siendo producto de la necesidad de abolir varias prácticas que violentan no solo los derechos laborales del hombre, sino derechos humanos fundamentales. La
organización tiene a bien procurar un sano equilibrio internacional entre los factores capital y trabajo y darle ciertas garantías a los derechos laborales. Cierto es también que no puede sola como organismo velar por estos intereses a nivel global. Cada secretaría o ministerio del trabajo, así como cada empresa, tienen que impulsar sus propias políticas laborales en su país e inculcar una cultura laboral para un beneficio bilateral entre los factores de la producción. Siendo este el último tema, cerramos el programa. Espero que lo hayan disfrutado y de antemano muchas gracias por escucharnos aquí en su programa favorito. A nombre de mis compañeros y mío, les agradecemos su atención y tiempo. De mi parte, sería todo. Así es, gracias ingeniera Arlet por darnos esta información. Del mismo modo, agradecemos a los anteriores ingenieros por compartir su conocimiento y experiencia, pero principalmente agradecemos a los radioescucha, los que nos oyen de la radio o nos escuchan a través de redes sociales. Saben que pueden comunicarse al teléfono en cabina. Y bueno, hasta aquí cerramos el programa y les agradezco una vez más a los ingenieros por acompañarnos. Los esperamos con mucho gusto en la próxima emisión. Si les gustó este podcast, déjanos un like y suscríbete. Al final dejamos un espacio para las conclusiones. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Conclusión. Del tema que me tocó me hizo reflexionar que es importante el diálogo como empresa, así como todos estar en la misma dirección, pues todos son uno. Pero para eso se tienen estas comisiones conformadas por trabajadores y algunas que representen al patrón. De esta manera existe una igualdad y sentido de justicia para todos. También se pueden debatir situaciones para fines de mejora. Todos somos o seremos empleados en algún determinado momento. Así es que es importante conocer nuestros derechos y obligaciones y las comisiones que nos deben de velar por nuestros derechos y cumplir con sus responsabilidades, ya que de lo contrario puede afectar de manera directa al trabajador, como la Comisión de Higiene y Seguridad o la de Productividad, que realmente es necesario para cuidar la integridad de cada empleado. Por otro lado, aprendí la labor de la Organización Internacional del Trabajo, que es velar por el derecho de la seguridad social y que a los adultos mayores perciban una pensión vitalicia e impulsar la justicia social, promover el trabajo decente y además es una organización que debe velar por beneficios para los trabajadores. Como dato que quiero agregar es que el 12 de septiembre de 1931 México ingresa a la Organización Internacional del Trabajo. Desde entonces, el país ha sido en varias ocasiones miembro del Consejo de Administración. Ha ocupado la presidencia y ha presidido el grupo gubernamental del mismo. México ha ratificado 78 convenios de los 188 adoptados de la Organización Internacional del Trabajo. Con esto concluyo mi tema asignado y mi reflexión. En esta unidad, a mi parecer, trae temas de los cuales ya teníamos ciertos conocimientos, sin embargo, no teníamos las bases que respaldan esos conocimientos, pues gran parte de esto lo había escuchado de otras personas. Por ejemplo, sabía que una jornada laboral era máximo de 8 horas, que teníamos derecho a un seguro médico, así como que en algún momento podríamos alcanzar un crédito de Infonavit para comprar una casa, porque el esposo de mi hermana trabaja para una maquiladora en la que le dieron seguro para él y su familia, hijos, esposo y mamá. Pero a pesar de saber estas cosas, también estoy consciente de que en algunas empresas no se dan los beneficios que por ley deberían y ningún trabajador dice nada al respecto. Con esta unidad me di el tiempo de leer algunos artículos muy importantes en el ámbito laboral. Conozco artículos de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y el Código Civil Federal. Ya conozco algunos de los derechos que debo y puedo exigir cuando trabajo en una empresa. También conozco mis obligaciones desde la parte del trabajador y en algún momento como patrón. En esta unidad aprendí un poco más que en las 2 unidades pasadas, además de que también se me hace un poco más interesante.
Actualmente son muy pocas las empresas que respetan estas leyes tal y como deberían ser, pues no todas dan un seguro médico a sus trabajadores y en lugares como maquiladoras sobrepasan las horas de la jornada de trabajo reglamentaria, sin tomar en cuenta que muchas empresas no pagan el día de descanso como tienen que ser y mucho menos respetan a las mujeres embarazadas como debería ser de acuerdo a la Constitución. En esta unidad me llevo conocimientos esenciales para un trabajador. Esos temas son importantes porque hablan de cosas dentro del trabajo y cómo eso nos ayuda a nosotros como futuros empleados y por qué no también como futuros jefes o patrones y cómo llevar nuestra empresa. Y esto sabemos cómo deben de tratar a nosotros como empleados y nosotros como y son patrones, nosotros cómo debemos de tratar a los empleados, diciendo las relaciones laborales que son entre el patrón y trabajador y que para buenas relaciones se deben de conocer los derechos del trabajo, que deben de tener un sueldo con respecto al trabajo, que deben de trabajar sus 8 horas y como jefes conocer que esto ayuda a los trabajadores y lo que tenemos que hacer para llevar una empresa. Lo que se ve en la sociedad es lo reflejado en estos temas, conociendo que cada empresa lleva un control de cada trabajador y cómo los ayuda cuando hay un accidente, después del retiro. Y esos puntos que se ven reflejados en nuestros padres, porque ellos trabajan, tienen seguro, tienen buena relación con sus jefes y los apoyan para que a veces las cosas para que las cosas sean óptimas para el trabajo. Pero a veces sabemos que las cosas son diferentes y que por eso está la Ley Federal del Trabajo, para que ayude a las empresas y a los trabajadores también por lo mismo. Hemos terminado este podcast con demasiada información amena, tanto como para nosotros como para nuestra audiencia. De los temas que hemos tocado desde su canal Derecho en Casa, el tema del derecho laboral se me hace uno de los temas más interesantes, ya que no solo nos va a ayudar en un ámbito de estudio, sino también, como su nombre lo indica, en el ámbito laboral. Es decir, el día que ejerzamos un trabajo, ya sea profesión u oficio, este nos va a ser de demasiada ayuda, ya que el día de hoy hablamos tanto de los derechos como de las obligaciones de nosotros como trabajadores, pero también de los patrones. Creo que aquí entra lo que decimos, que los patrones abusan de su poder, y eso se debe a la ignorancia de nosotros, porque tal vez conocemos que debemos trabajar una jornada de 8 horas por 6 días, pero bueno, de mi parte yo desconocía que el día de descanso se debe pagar, puesto que las empresas de aquí no te lo pagan, así como que también que a nosotros prestar nuestro servicio y generar ganancias a la empresa, esta debe repartir ciertas ganancias con sus empleados, lo que conocemos como utilidades, los tiempos de lactancia y el pago de horas extra, entre otros conceptos que yo desconocía de diferentes temas en el ámbito laboral, inclusive ya trabajando. Creo que lo que todos deberíamos conocer es el artículo 123 constitucional, ya que básicamente ahí establece todo lo que como trabajadores merecemos. Con este artículo resumimos lo que es derecho laboral, es decir, las garantías de los trabajadores. Con este artículo podemos defendernos en cualquier lugar de trabajo, teniendo un argumento muy útil y muy válido.